Hola, yo soy Paula Francesca Ladino García. Y yo, Franci Paola Celis García. Somos profesoras del área de teatro de la Escuela de Formación Artística y Cultural EFAC de Chía. Y en el Conectados de hoy tenemos unos invitados que nos van a hablar sobre su experiencia como dramaturgos y creadores. Los invitados que tenemos el día de hoy son artistas que han dedicado su vida al quehacer teatral desde la dramaturgia, la actuación, la dirección y han aportado al desarrollo cultural de nuestro país. Soy Críspulo Torres, director de teatro, dramaturgo, a veces actor. Llevo más de 40 años en esta labor. Hice estudios de teatro en la Escuela Nacional de Arte Dramático, en Antonio Nariño, en España. Y desde hace 40 años llevo realizando bastantes obras de teatro para espacios abiertos, para espacios no convencionales, para sala. Eso es fundamentalmente lo que he hecho. Digamos que me puedo presentar, pero a partir de lo que hago. Bueno, mi nombre es Camilo Casadiego, yo soy actor, director y dramaturgo de Otium Teatro. Soy licenciado en Artes Escénicas de la Universidad Pedagógica, me he dedicado fundamentalmente también a hacer gestión cultural con un proyecto que se llama Circuito Internacional de la Joven Dirección y Dramaturgia y el Laboratorio Artístico Pedagógico, como que hemos enlazado un poco la cuestión de la docencia, la gestión y obviamente lo creativo desde la dirección y la dramaturgia. Soy Mario Jurado, nací en Pasto, soy actor, he escrito algunas obras, he dirigido otras cuantas y he dictado talleres de actuación y de dramaturgia en Colombia, en el Ecuador y en el Perú. Pues es el arte de escribir para teatro, así la definiría, el arte de escribir para teatro, para ser representado, ¿no? Y creo que la dramaturgia como tal nace cuando se representa. Consigo dos maneras de dramaturgia. Una dramaturgia que es la dramaturgia de la puesta en escena y otra la dramaturgia que es el texto escrito. Pero siento que el texto escrito hace parte de la dramaturgia de la puesta en escena. Y la dramaturgia en general pues es una forma de captar, de percibir los conflictos de los seres humanos, ¿no? De los seres humanos con la sociedad, con el poder, con los otros seres humanos, con la comunidad y los conflictos de los seres humanos consigo mismo. Entonces eso hace que la dramaturgia sea tan atractiva porque habla de la cotidianidad, de los asuntos que nos acometen todo el tiempo. Para mí eso es dramaturgia. Bueno, pues inicialmente la palabra dramaturgia viene de drama, ¿no? Es la persona que escribe pues, el texto dramático, ¿sí? Pero yo creo que hemos visto que la dramaturgia se puede hacer de distintas maneras, ¿sí? La dramaturgia es el arte, es una de las artes de contar historias. Entonces podemos partir de la escritura dramática, pero también podemos partir de la acción de los actores. El drama tiene que ver con la acción. Entonces partimos de esa esencia. Entonces yo creo que la dramaturgia es un acto creativo para la escena. O sea, ya contestando de manera muy concreta, es como que se concatenan todas las artes y eso es lo que pues genera obviamente el espectáculo teatral. ¿Cómo abordan sus procesos de creación y cómo ha sido este proceso para llegar a ser los dramaturgos creadores que son hoy en día? Yo estudié para actor primero y siempre me le pegaba a los profesores y preguntaba mucho. ¿Por qué este movimiento? ¿Por qué esta luz? ¿Por qué este texto? El por qué que tienen los niños chiquitos, yo todavía lo mantengo, ¿no? Cuando me interesa algo. Y digamos que ese fue el camino como para empezar a dirigir, más que dirigir, para comprender el arte de enseñar, ¿no?
Y fue así como yo arranco. Mientras estudio, estoy dictando clases en un colegio de monjas. Y ese fue como mi primer acercamiento para yo como profesor. Y siempre lo he dicho, una forma de aprender es enseñar, porque te mantiene vigente. Entonces, digamos que ese fue el primer paso, y ahí me tocaba, tenía grupos de 20, 30, 40, y pues no había obras tan grandes, y entonces me tocaba adaptar cuentos, leyendas, y ahí iba mezclando la dirección con la dramaturgia. Así arranco, y luego me graduó de arte dramático y empiezo ya a dirigir a estudiantes de actuación, ¿no? Y en un maestro que me marcó mucho es el señor Rubén Di Pietro. Con él, paralelo a la escuela, estudié mucho tiempo con él, y yo estaba trabajando en un colegio. Él algún día me ve dirigiendo un trabajo y me dice: ¿cuánto te pagan en el colegio? Le digo: tanto. Le dice: vente a trabajar conmigo desde mañana y te pago el doble. Y digamos que así yo arranco a otro nivel, ¿no? Ya con gente que quiere ser actor. Y en ese paso, pues yo ya empiezo a buscar otras obras, porque antes yo escribía y dirigía para las monjitas. Yo era muy bueno con las monjitas. Pero cuando yo ya me enfrento con mis colegas a nivel profesional, pues ya hay una exigencia, ¿no? Pues yo me exigía donde he estado, pero acá, y hay algo que me lo dicen, es que yo no tengo miedo para embarrarla. Y creo que parte de la creación es eso. Pues si la embarro. Estoy aprendiendo. Una forma de estrellarse es que uno aprende de ese golpe, ¿no? Entonces, y he sido muy independiente. Pues he trabajado con algunos directores, con otras compañías, pero he caminado prácticamente solo y haciendo mis proyectos. Creo que eso es válido también, y tengo mi libertad para hacer eso, ¿no? Me di cuenta que lo que montábamos no llegaba al público. Era muy difícil, pues así fueran obras bonitas, importantísimas, bien escritas, pero no llegaban al público. O sea, nos era muy difícil atrapar al espectador, porque pues eran espacios abiertos, donde digamos son espacios que no están preparados para el teatro. Entonces, ¿cómo hacíamos nosotros para convertir a ese ciudadano, a ese transeúnte, cómo hacíamos para convertirlo en espectador de teatro? Y lo más importante, más que convertirlo, mantenerlo ahí, que estuviera viendo la obra de teatro. Que no, pues tenemos que hablar de temas que den cuenta de los asuntos de la cotidianidad de ellos, de nosotros, temas que nos interesaran, temas. Entonces ahí fue que empezamos a escribir, a inventarnos en grupo las primeras obras, basados bastante en el teatro festivo. Fue como la primera estrategia que asumimos nosotros. El teatro festivo, la narrativa de tradición oral, la música colombiana de tambores, todos esos elementos, ese teatro festivo, más la narrativa de tradición oral, más la música de tambores, pues eran un cóctel fabuloso para salir a la calle, porque atraía a la gente. La primera obra que yo escribí, Domitilo, el rey de la rumba, que fue una obra basada en esas fiestas populares, y fue como nuestra carta de presentación en la calle. Pero lo fui haciendo por una necesidad de hacerlo. No es que yo hubiera dicho, voy a ser dramaturgo, no, a mí me encantaba el teatro en todas sus formas, me encantaba desde la actuación, desde la dirección, pero dramaturgo nunca pensé que lo fuera a hacer. Entonces empecé a escribir esos guiones, esos textos, y después hicimos una secuela de Domitilos porque funcionó muchísimo. Fue como nuestra carta de presentación en la calle, y nos abrió muchísimos espacios, bastantes espacios, no solamente aquí en la ciudad, sino en el país y en otros lugares. Entonces ahí fue que empecé realmente, ya con las otras obras fui asumiendo como el rol de escritor, de dramaturgo,
del que va recogiendo eso que va pasando en la escena. O sea, mi formación dramatúrgica es desde la escena, ¿sí? No desde la academia, sino desde la escena. Entonces, pero siempre con la obsesión de llegar al público, de atrapar al público y llegarle al público con temas importantes, pero que le lleguen al público, que sean atractivos para el público, ¿no? Que el público no se aburra, ¿no? De las cosas que debe tener un creador es ser persistente. Yo creo que una de las cosas que me enseñó mi familia, mi madre, es la persistencia. Y no solo mi madre, sino el país, como que uno como artista en este país tiene que ser muy persistente. Entonces, también pues gracias a maestros, pues pertenecía a un grupo adoptado por el Teatro La Candelaria, que viene siendo uno de los íconos del teatro colombiano, y pues esa fue mi casa, y ellos me enseñaron fundamentalmente la cuestión de la disciplina, y entendiendo la disciplina no como algo tan acartonado, sino entendiendo la disciplina como un placer de crear. Entonces, si entendemos la disciplina como el placer de crear, que eso era lo que generaba el maestro García, Rafael Giraldo, Nora González, pues creo que uno se queda ahí por siempre. Entonces, yo creo que el arte también es el arte de indagar e indagarse, de preguntarse. Entonces yo empecé como actor. Yo quería ser el mejor actor del mundo, entonces yo entrenaba y todas esas cosas que hacen los actores. Pero cada vez me preguntaba más de qué iba más allá del actor. Entonces estaba la dirección, por eso primero fui actor, después pasé a ser director, empecé a dirigir, y finalmente ya no me gustaban las obras que leía, o no es que no me gustaran, sino que yo quería contar mis propias historias y empecé a escribir. Entonces era como que siempre me he indagado, como siempre me he generado esas preguntas, y en cada campo pues obviamente merece un campo, merece obviamente la investigación, la disciplina, la prueba y error, que es fundamental. A veces nos negamos o nos autocensuramos de que lo que hacemos es horrible, y prácticamente detrás de toda la creación está el riesgo. Entonces yo creo que he sido una persona muy arriesgada, a pesar de que me da miedo arriesgarme a veces, pero me gusta arriesgarme. Y pasa también con la gestión cultural, como que no solo soy yo la única persona que no le da miedo arriesgarse, sino que detrás hay una generación que pasa lo mismo, y por eso creamos el circuito internacional de la joven dirección y dramaturgia, donde nos arriesguemos todos, y qué carajos. Entonces eso ha sido como las escalas que he hecho frente a la creación, y la pedagogía y obviamente la gestión. ¿Cómo abordan sus procesos de creación y cuáles son los retos del dramaturgo creador en Colombia? Me parece muy interesante la pregunta, porque cuando yo hago los talleres de dramaturgia siempre me preguntan, ¿usted cómo empieza a escribir? ¿Sí? Y yo les digo, no sé. No sé, pero puedo decir con certeza, porque cada acto creativo inicia de una manera distinta, según tu estado de ánimo, según donde estés, o sea, eso, porque pues el acto creativo tiene que ver contigo también, ¿sí? Yo creo que para mí la dramaturgia, en el campo de la dramaturgia está la memoria. Yo empiezo a escribir con lo que me sorprende, me duele y recuerdo, ¿sí? Entonces, como tú partes desde ese motivante que hace parte de ti. Entonces, el riesgo ¿cuál es? Es que si tú escribes, detrás de tus personajes está el dramaturgo y está prácticamente la intimidad del dramaturgo. Por lo menos desde la parte de Camilo Casadiego está gran parte de la intimidad. Hace poco estrenamos Tiempos de Color Ocre, que es una obra escrita por mí, y yo la veía y yo decía, uy, pucha, ¿será que el público se da cuenta que eso es una cosa mía? Empieza uno a mirar eso, y yo parto de la idea que todos tenemos ideas maravillosas. A veces creo que todo se ha vuelto tan académico que lo volvemos muy acartonado, pero finalmente la creación hace parte de tu intimidad, ¿sí? Que detrás de eso está todo el proceso estético, está cómo lo voy a contar y hasta qué punto me arriesgo a contarlo de manera directa o indirecta, y ahí es donde existe la metáfora, la imagen, la luz, la escenografía, donde hay unas capas desde lo poético, ¿sí? Antonin Artaud
alguna vez decía como el teatro prácticamente es lo que es la cosa, es algo, no lo voy a decir de manera precisa como lo dijo Antonio Nerto, pero es algo de lo que está oculto en nosotros, ¿sí? Y creo que comparto mucho esa teoría. Entonces, yo creo que el arte de la escritura, el arte de la creación, parte de la intimidad del creador. Y arriesgarse, creo que eso es lo más difícil, arriesgarse a tocar su propia intimidad y exponerla, es donde uno se autocensura, uno dice, ¿será que cuento esta vaina? ¿Cómo la cuento? Sí. Bueno, desde mi parte, pues yo escribo desde la memoria. Es como, pues mi maestro inicial es obviamente Aristides Vargas y Carolina Vivas, que parten de una idea de país, una idea del exilio, una idea de la memoria. Y pues obviamente estuve con la Candelaria, que también tiene como esa tradición. Entonces como que salirme de eso me ha costado un montón. Entonces creo que ya soy así, ya no tengo cambio. Yo arranqué de verdad escribiendo sin haber estudiado dramaturgia. Yo no había estudiado dramaturgia, pero sí leía teatro. Entonces trataba de analizar. Después de mi primera obra sí empiezo a ver qué es lo que había hecho, que de pronto fue una chiripa, como que dicen ahí, ¿no? Hay una obra que ha significado mucho para mí como creador, como hombre de teatro, es Preámbulo para Hamlet. ¿No? Preámbulo para Hamlet era una crónica de una muerte anunciada, porque muchos colegas me decían, pero ¿cómo? Escribiendo, dirigiendo, produciendo, actuándola. La verdad es que yo duré como 2 años con esa obra bajo el brazo, pero mi timidez no logró convencer a ningún actor famoso y mejor, porque luego lo hice yo, ¿no? Entonces, y Preámbulo para Hamlet, tengo críticas desde el maestro Santiago García, que me hizo el prólogo del libro que me publicó la Universidad Distrital. Tengo crítica muy buena también de Carlos José Reyes, etcétera, aquí en Colombia. Y digamos que yo, ¿de dónde arranco? Arranco de lo mío. Estoy hablando de teatro. El personaje de Preámbulo para Hamlet es la historia de un director de teatro que queda solo después de muchos años, queda con 2 actores y decide montar Hamlet de Shakespeare con esos 2 alumnos, y el día del estreno los actores no llegan. Y este texto se lo escribo a mi maestro Rubén Di Pietro. Entonces, digamos, ¿de dónde me alimento para mis primeras obras ya a otro nivel? De lo mío, de mi vida. Luego escribo Papeles, que es una obra cuyo protagonista es un actor de teatro, que soy yo, ¿no? Digamos, que soy yo en el embrión. Yo salí de una función, estábamos en un bar y salí 1 de la mañana. El bus me dejaba en una cuadra y de ahí seguía caminando y me aborda la policía en una patrulla. Me pide papeles, no tengo papeles, me preguntan que para dónde voy, le digo que para mi casa, que qué trabajo, le digo soy actor, y me la montan, ¿no? Me la montan, me dicen que por qué no les actúo a 1 de la mañana, en la noche. Yo me maquillaba, me engominaba y pues eso ya es natural en uno y pues en rumba, pues qué. Entonces me la montaron por todo lado, pero tuvo un final feliz. El final feliz fue que con los policías, entre los 3 nos acabamos la media cañita de brandy que tenía y ellos me acompañaron hasta la casa, ¿no? Entonces yo escribo esa historia de un actor y el siguiente texto que escribo se llama La Susi, que es la historia de una chica
cuyo sueño es ser peluquera, pero su mamá la obliga a ser actriz, porque ella es una actriz frustrada. Entonces, digamos, mis 3 primeras obras son una trilogía que habla del mundo del teatro. Entonces, de ahí me alimento. Ahora, un reto que tiene el dramaturgo colombiano, pues hay muchos retos, pero para mí, lo que a mí me gusta es encontrarle el humor a la tragedia. Y creo que esa es una constante que tengo. Yo he tratado de escribir tragedias, pero la gente se ríe. Entonces, hay gente que me dice, siga escribiendo tragedias, ¿no? Y para mí fue un golpe, por ejemplo, cuando el preámbulo para Hamlet, que es una tragedia, y la gente se reía, y yo no entendía por qué se reía, ¿no? Y entre más interior actuaba, la gente más se reía. Luego los compañeros me dicen, la tragedia es para el personaje, no para el público. Es como cuando alguien pisa una cáscara y se cae, él la está sufriendo, tú te ríes. Y ahí me empecé a relajar y fui aprendiendo y iba aprendiendo a coger callo. Es eso. No escribo todos los días, pero sí escribo todas las semanas, ¿no? Eso también creo que un reto para los dramaturgos colombianos es la falta de apoyo. Si uno tuviera el subsidio para sentarse a escribir, escribiría, dirigiría todo el tiempo, pero estamos en el rebusque. Siempre que estamos haciendo una obra de teatro, yo pienso que funcionan, por lo menos en nuestro caso, 4 entidades, ¿no? Está el actor o la actriz, está el director o la directora, está el dramaturgo y está el productor. Entonces, nosotros siempre nos estamos debatiendo entre esas 4 cosas. En el caso del teatro colombiano, casi que a veces una sola persona hace esas 4 labores, ¿sí? Pero escribir teatro en estos momentos es supremamente complejo porque la realidad colombiana es muy compleja, ¿sí? Y nuestra obsesión, o sea, por lo menos mi obsesión es intentar hablar de esa complejidad de la realidad colombiana, de las realidades colombianas, empezando porque no hay una sola realidad, son varias realidades las que nosotros tenemos. Y también es un constante debate conmigo mismo para no caer en cosas que pueden ser ya dichas o en cosas superficiales o en clichés comunes, ¿sí? Entonces, ¿cómo atravesar esos clichés? ¿Cómo vamos más allá del relato periodístico, del relato histórico, de la anécdota? Y encuentro, cómo encontrar en esa cotidianidad reflexiones profundas, que es lo que uno busca, ¿no? Y esas reflexiones profundas, cómo acercarlas al público. Eso sí es mi obsesión, ¿verdad? Pues muy difícil, ¿no? O sea, fue muy sorprendente para todos. O sea, nosotros pensamos que eso iba a ser de 3 días, porque así empezamos. Ay, no, eso va a ser un ensayo de 3 días. Y nosotros sabemos cómo son los ensayos, ¿eh? Entonces eso se volvió de 1 año, año y medio. Y a todos nos sorprendió. Como artistas, como gente de teatro, pues imagínense, los teatros cerrados, la relación con el público cortada, entonces ya desapareció prácticamente esa posibilidad del teatro. Yo pienso que son 1 año y medio en que vivimos una aventura única, especial. O sea, nosotros somos sobrevivientes de algo que pasó.
y que no pasa, no pasa cada 100 años o cada 200 años. Es una experiencia única en la cual todo el mundo nos metimos en una aventura y la mayoría logramos salir adelante y sobrevivimos. Entonces pienso que esa oportunidad, extraña pero oportunidad, tenemos que contarla, tenemos que reflexionarla, tenemos que decirla. Es que no es fácil estar 1 año y medio encerrados porque eso nos generó muchos cuestionamientos a todos. ¿Quién soy? ¿Para dónde voy? ¿Qué estoy haciendo? ¿Qué he hecho? ¿Será que vuelvo a la normalidad? ¿Qué es normalidad? ¿Para qué todo esto? ¿Sí? ¿Esto es un juego? O sea, esa relación con el espacio público cambió. Ver el espacio público vacío, eso fue de las cosas más extrañas. Creo que todos tuvimos esa experiencia. Esa sensación de soledad, a pesar de estar todos acompañados en el confinamiento. Y esto lleva a muchas reflexiones, muchísimas reflexiones, y material para el arte, para el teatro, para los dramaturgos, para los artistas. ¿Sí? ¿Qué es la normalidad, por ejemplo? Uno se pregunta muchas cosas. ¿Y será esa la normalidad que queremos otra vez? ¿Amontonarnos? ¿Correr? ¿Hacer filas? ¿Espicharnos unos a otros? ¿Esa es la normalidad que nos encanta? Y eso lleva a muchas preguntas. O sea, por ejemplo, en Edipo Rey, si ustedes recuerdan, hay una peste. Empieza a aparecer una peste ya estando Edipo de Rey. Y eso lo consideran los habitantes de la ciudad, lo consideran un castigo. Algo está mal, ¿sí? Y lo consideran como un asunto que enviaron porque hay algo que no está funcionando. Entonces le exigen a Edipo, le reclaman a Edipo que investigue muy bien por qué el rey anterior había muerto en un supuesto atraco en un camino. Que investigue. Pero Edipo no quiere investigar porque, pues sí, ya, eso fue un atraco, eso lo mataron a este rey. Entonces no, eso es así. Pero la gente le reclama debido a la peste, debido a la presión de la peste, que hay gente que está muriendo. La única manera es para calmar a los dioses es que investigue. Entonces Edipo se pone a investigar y resulta que él fue el que atracó a ese rey, él fue el que mató a ese señor, que era su padre, su madre, él se casa con su madre. O sea, descubre una corrupción terrible, un enredo rarísimo a partir de la peste. En la Edad Media, por ejemplo, en la peste de 1443, en la peste negra, en una de las pestes de la Edad Media, la gente se pregunta, bueno, a mí, ¿por qué me da esta peste? ¿Por qué a mí? Si todos somos iguales, todos somos criaturas de Dios, ¿por qué me da a mí esta peste? ¿Sí? Y van y le preguntan al obispo, y el obispo, no, yo no sé, pero a mí también me da. O sea, pero a ver, entonces, si somos hijos de Dios, ¿por qué nos da a todos? Porque Dios nos castiga de esa manera, además que eran unas pestes súper dolorosas. ¿Por qué Dios nos castiga de esa manera? ¿Dónde está Dios? O por lo menos si no está Dios, déjenos, señor obispo, entrar a la catedral para cuidarnos. Y el obispo se tenía las puertas cerradas y no dejaba entrar a nadie. Entonces eso genera preguntas, bueno, ¿cómo así? Entonces, ¿a cuál Dios es que estamos adorando nosotros? Esto no va a pasar impunemente por nosotros, como seres humanos, como ciudadanos, como bogotanos, como colombianos, y menos impunemente como artistas, como creadores, como actrices, como actores y como dramaturgos. O sea, ya le queda a uno muy difícil abordar un tema sin tener en cuenta eso que hemos vivido, ¿no? Eso que hemos vivido, que ha sido un asunto, una confrontación con la muerte, pero en colectivo. O sea, 7.000 millones de personas estuvimos confrontados a la muerte, al tiempo. Eso es una cosa rarísima, y eso, hay que hablar de eso. Mira que los primeros 2 meses me dieron durísimo. Durísimo. Yo llevo, pues yo he sido independiente, como les decía, y a veces he trabajado con escuelas, trabajé allá en Chía, con la Casa de la Cultura, y justo en ese momento yo había logrado tener 2 grupos de actuación, ¿no? Tenía un grupo en la mañana, otro en la noche, y llevaba una semana y chao, entró el confinamiento. Y los ahorros
van para abajo. Y la incertidumbre, ¿no? ¿Cuándo va a pasar esto? Y fuera de eso no puede salir. No puede salir. Pero afortunadamente yo creo que para la gente que tenemos la posibilidad de crear, fue una salvación, porque empiezo a escribir, empiezo a aprender qué es Meet, qué es Zoom, aplico a varias convocatorias y tengo la suerte de ganarme 2 convocatorias en pleno confinamiento, y en otra soy jurado, ¿no? Entonces digamos que son como 3 premios que me gano en la pandemia. Me sirvió como para leer, releer, ver películas, volver a ver películas, pensar en mí, pensar en mi familia y darme cuenta que todos somos iguales. Me encantaba ver a los ricos, a los poderosos también ahí, ¿no? Se emparejó por un momento el partido. Y yo creo que fue el momento en que más escribí. Fíjate que yo me demoraba 1 año y medio, 1 año escribiendo una obra. Me daba el lapso de escribir así. Yo no tenía afán. Pero la pandemia me generó la necesidad de sentirme útil. Porque el artista teatral es acción. Y cuando eso te lo quitan, o te lo transforman más bien, porque pues hubo o hay transformación sobre lo que es el teatro digital y que llegó para quedarse, pero cuando no te acostumbras o cuando te toca cambiar porque te toca, es que no hay otra opción, pues obviamente la sensación de sentirse inútil es muy fácil. Y más si eres artista. Como, ¿y ahora qué putas voy a hacer? ¿Sí? Escribí mucho, escribí un unipersonal que se llama Los pétalos de Margarita, que es la fusión entre el Lazarillo de Tormes y la loca Margarita. Estuve en un proyecto, yo hago parte del Comité de Dramaturgos Escénicos Iberoamericanos, que es una red que es de Barcelona, y escribimos un libro que se llama Dramaturgia del Confinamiento. Entonces, ahí escribí una obra que se llama Reloj de Arena, y bueno, aparte de un suceso que ocurrió de mí en pandemia, y eso, por eso hablo de la memoria, de lo que me ocurre también lo escribo, lo expongo. Y empecé a hacer títeres, empecé a hacer pedagogía, empecé a intentar qué era esto de lo virtual, y me arriesgué con hacer talleres de dramaturgia. Yo creo que ahí fue donde me solté para hacer talleres de dramaturgia, porque pues no los había hecho. Había hecho uno, pero de 2 días, 3 días, pero hice un taller intensivo de dramaturgia y ahí empecé a comprender que lo que conocía, lo poco, lo mucho, le servía a las personas que querían escribir. Entonces mezclé también, vuelvo a los 3 puntos iniciales: lo creativo desde la dramaturgia, lo pedagógico desde los talleres y la gestión desde espacios como el laboratorio artístico pedagógico. Hicimos un taller de monstruos para niños y empezamos a hacer talleres virtuales para niños. Entonces como que en algún momento se amplió, pero en primera instancia fue muy fuerte porque te sentías inútil. ¿Cómo voy a hacer esto? ¿Qué voy a hacer? ¿Cuál ha sido su aporte más significativo en el arte teatral? Vuelvo a preámbulo para Hamlet. Creo que preámbulo para Hamlet es no lo digo yo, lo dicen los otros, los que saben. Dicen que preámbulo para Hamlet es uno de los mejores monólogos de todos los tiempos de Colombia. Entonces creo que eso. Sí. Y
Y le tengo mucho cariño a ese trabajo, pues hice más de 250 funciones, lo paré hace 3 años. Y creo que hacer esa cantidad de funciones sin tener sala es más significativo. Si yo tuviese sala llevaría 2000, pero no tengo sala, me ha tocado pagar para que me vean y haber hecho más de 250 funciones, muy pocas personas sin tener sala y sin tener apoyos concertados. Yo creo que una de las cosas que puedo es generar espacios para que los artistas de las nuevas generaciones confíen en sus propios trabajos. Entonces, yo creo que la cuestión generacional es importante verla y formarla, ¿sí? Yo creo que los grandes maestros nos han dejado unos legados, unos más que otros, pero hay que ponerle el ojo a las nuevas generaciones. Yo creo que entregar ese tránsito, por lo menos a mí me interesa mucho, casi siempre me interesa, bueno, ¿y qué dramaturgos jóvenes hay? Siempre pregunto eso y siempre los invito a algo, ¿sí? Yo creo que, y se generan espacios, a propósito, hemos publicado, incluso con Teatro Estudio 87, publicamos la antología de teatro breve colombiano, donde hay distintas generaciones, donde dramaturgos con gran trayectoria también están con dramaturgos que no tienen tanta trayectoria, y que finalmente el teatro no es de unos cuantos, sino que el teatro debe ser de los que hacen teatro, que la visibilidad debe ser equitativa, ¿sí? Unos pueden pagar medios de comunicación y son más visibles, pero otros también son igual de buenos, pero no son tan visibles. Esto como que genera esa equidad. Y sobre todo, a mí me inquieta mucho sobre cómo se forma el público en Colombia. ¿Cómo los formamos? Por eso yo trabajo con primera infancia. Como que finalmente creo que por ahí puede ser el público del futuro. Es una visión un tanto romántica, pero real. Es real, debe ser real. Entonces por eso intento escribir también para niños, como que mi estilo de dramaturgia como que no vaya hacia una sola línea, pero yo creo que por ahí puede ser el camino, sobre todo que la educación artística sea indispensable para la formación de los niños y niñas, de los jóvenes, de los adultos, que esas estrategias educativas empiecen a cambiar. Entonces, si ustedes ven, yo mezclo la pedagogía, la gestión, pero también lo creativo, con ese mismo fin de que uno hace teatro para la gente, no para los teatristas. Pues bien, sí van a ver la obra, pero finalmente yo me baso sobre el público, el que pasa con el periódico, que vaya a vender periódico, el que pasa con la mazamorra, que vaya a teatro. Me parece que es un público que hay que ponerle el ojo y formarlo. Eso me interesa más. Decirlo yo mismo creo que queda difícil, ¿no? A mí me queda muy difícil, oye, he aportado tal cosa, yo no es esa mi manera de hacerlo. Pienso que eso lo determina es como el público, la ciudad, la gente, el mismo movimiento, pero sé que esas reflexiones, por ejemplo, frente al teatro festivo, el teatro en espacios no convencionales, esas obras que hemos escrito, es fascinante verlas puestas en escena por grandes y muchísima gente en distintos lugares del país y de Latinoamérica. Entonces eso me parece importante, a mí me fascina que eso le llegue a la gente, que tú le dices, ves, ese montaje de Domitilo por allá en Quito, por allá en un barrio marginal de Quito, y me escriben y me dicen, mire, este texto lo montamos. A mí eso me encanta, ¿sí? Me parece que interesante que les haya llegado unas reflexiones que hicimos hace muchos años a través de un texto que les llegue y que les funcione. Cuéntenos un poco en qué proyectos están trabajando actualmente. Fíjate que yo soy como una capa de cosas. Un tiempo me dediqué a la gestión, o sea, el circuito internacional de la joven dirección y dramaturgia cogió mucha fuerza. El año pasado, este año, publicamos el libro de dramaturgia en clave femenina con el Ministerio de Cultura. Hicimos algo como de danza teatro,
que fue como un premio también de Nómadas Confinados, con un texto mío que es Reloj de Arena. Pero fíjate que ese tema de la gestión sigue, pero Otium Teatro ahorita está en creación totalmente. Pues yo soy actor de Teatro Estudio El Caraván, de la Caída de las Águilas, entonces estoy actuando, estoy dirigiendo, estoy escribiendo, estoy dictando clase. Entonces, estrenamos hace poco Tiempos de Color Ocre, que fue Premio de Dramaturgia 2017, Rutas a la Creación de Jóvenes Creadores. Y estoy feliz porque pues nos vamos para Argentina de gira el 2 de noviembre. Vamos a estar en Buenos Aires y en un festival que se llama Festival de Teatro de la Memoria, que queda en Mendoza. Y alterno a eso, montaron un texto mío con Otium Teatro, que no lo dirijo yo, que lo dirige Patricia Gómez, que se llama Eterno Secreto. Entonces vamos a tener varios estrenos y me metí en una vaina, chicas, que es mi primera obra interdisciplinar. Entonces, eso, estoy dirigiendo danza teatro. ¿Cómo? No tengo ni idea cómo voy a hacer eso, pero ha sido un campo de investigación interesante porque me salgo un poco de lo que, entre comillas, tengo en la zona de confort. Como que teatro dramático para mí es más sencillo que dirigir el teatro o la danza teatro. Entonces me ha generado un proceso de investigación interesante. Entonces estamos ahorita, pues ya estrenamos estas obras, pero estamos con el foco sobre Reloj de Arena, que va a ser de manera interdisciplinar. Se van a juntar la experiencia la exploración del sonido, pero la exploración del cuerpo, desde lo audiovisual y desde la música. Entonces se va a juntar todo. Estamos ahorita en el proceso de creación, llevamos un año haciéndolo, pero pues obviamente amerita todo una filigrana, sobre todo tanto estética como investigativa, que permita pues por lo menos que los artistas inicialmente estemos a gustos de decir, sí, presentémoslo así, vamos a ver qué pasa con el público. Ese es el riesgo que hablaba al inicio de la entrevista. Llevo más de 20 años dándole a una obra y no me convence todavía, porque fue la primera obra que yo arranqué a escribir. Yo en ese entonces estaba leyendo mucho a dos autores, que es Sergi Belbel y Jean-Marie Coltés. Y había unas obras que me llamaron la atención, son obras completas divididas por monólogos, ¿no? Estos pequeños o grandes monólogos, o pequeñas y grandes escenas, digamos, en Sergi Belbel me marcó mucho una obra que se llama Elsa Schneider. Son 3 monólogos y forman una obra. Coltés tiene escenas y arma una sola obra, ¿no? Y Belbel también hay otra obra que se llama Caricias, que son como cuadros y forman. Y yo arranqué a escribir una obra así, y escribí muchísimo y me perdí. Entonces, digamos, escribí como 200 páginas y luego empecé a editar. Sí tengo ya una segunda versión limpia, he leído, hay cosas que todavía no. Y bueno, ahí voy y estoy, Pepperoni, digamos, de las cosas que estoy dando mi salto, me interesa mucho el cine. Entonces, Pepperoni ya, digamos que tengo el guión, y de esta obra que les hablo, gente me ha recomendado que la ve más para cine que para teatro, ¿no? Entonces, digamos que en este momento estoy sentado estudiando y trabajando en guión, más que dramaturgia, en guión. Y creo que un buen dramaturgo puede ser un buen guionista. No quiero decir que yo soy buen dramaturgo, me gusta. Y creo que para allá voy. Quiero escribir para cine. Son varios proyectos que vengo trabajando desde hace rato. Tengo como 2 o 3 obras sobre la pandemia, porque fueron hechas en la pandemia y no quiero dejar pasar todo lo que nos pasó
y quiero dejarlo registrado en obras de teatro, en algunas dramaturgias, ¿no? También vengo trabajando una cosa que llamo teatro del horror, ¿no? Entonces, son 3 obras horrorosas que tienen el objetivo de que sean de horror, pero hablan de la realidad colombiana. O sea, es como una manera de tratar de abordar la historia colombiana, no la historia, sino la realidad colombiana. Para finalizar, ¿qué mensaje les darían a las personas que están iniciando su camino en el arte teatral? Ahora más que nunca sí que es importante todas las manifestaciones artísticas. O sea, piensen, por ejemplo, en la pandemia, ¿qué hubiera sido la pandemia sin el arte? Sin la música, ¿sí? Sin el cine, sin la literatura, sin el teatro, no sé, o sea, sin la poesía. O sea, nos hubiéramos enloquecido. Entonces, por eso me parece importante que los jóvenes, que la sociedad de las comunidades hagan el arte, representen, disfruten, bailen, canten, ¿sí? Narren, todo eso es arte. Leamos todos, disfrutemos el color, las composiciones, todo eso. O sea, eso hace parte de nuestra vida cotidiana y a veces lo bloqueamos porque es un mundo rápido, feroz, a veces consumista y súper práctico. O sea, yo necesito plata y punto, ¿sí? Necesito dinero y punto, lo cual es cierto, pero a veces se nos olvida esa otra parte, y entonces pasamos la vida siendo medios seres humanos y no seres humanos completos. Entonces, por eso es importante estar en el arte, estar en el teatro, ir a ver obras de teatro. Por ejemplo, ahí en Chía ustedes tienen un movimiento cultural que a mí me encanta y me asombra. O sea, de verdad que eso ha sido una de las cosas bonitas de la pandemia. Haber podido acercarme a ustedes, a mí me encantó, me asombró, pues por los espacios, por todo lo que hay allí, por la participación de los jóvenes, por ese interés por crear ese espacio del arte que en muchas partes no existe. Y allí lo encontré, lo vi, y ve qué importante, qué interesante, qué agradable, qué saludable y sorprendente, ¿sí? A mí me sorprende ese espacio. Veo que es un buen espacio de formación. Por ejemplo, los espacios de la escuela de formación son espacios de formación que me gusta, y uno ve esos jóvenes vivos, dinámicos allá, viviendo el arte, el teatro, la música. El primer acto creativo debe ser con uno mismo, ¿sí? A veces creo que cuando uno empieza a crear, espera la aceptación del otro. Y entonces poner en tela de juicio un acto o una idea tuya para que te la acepte el otro en primera instancia, vas a sentirte frustrado, ¿sí? Porque es complacer a todo el mundo, y finalmente complacer a todo el mundo a veces no es tan bueno. Entonces, en primera instancia, cualquier acto creativo que vayas a iniciar o que vayan a iniciar, debes convencerte tú primero, ¿sí? Yo creo que ese es el primer paso, convencerse uno primero. Y segundo, no autocensurarse, porque nada peor que uno mismo de decir si es bueno o malo, ¿sí? Digamos, en mis talleres de dramaturgia lo que busco es que todas las personas saben escribir. Eso, o sea, la dramaturgia no es para los intelectuales y los estudiosos académicos, y sí, hay que estudiar y necesita disciplina, pero finalmente, ¿cómo tú como docente puedes generarle a tus estudiantes o a las personas que estén interesados en algo a confiar en sí mismos? Yo creo que de ahí parte todo. Si tú confías en ti, vas a confiar en lo que haces. Entonces, yo creo que el país necesita más espacios así. Más que te llenen de conocimiento, es que te llenen de confianza. Y pues somos un país que desconfía del otro y de uno mismo. Entonces, yo creo que formarnos por ahí es más fácil. Entonces, es formar lo humano. Eso es lo indispensable, es el punto de partida de todo. Ya vendrá la teoría, Stanislavski, los grandes dramaturgos.
¿sí? Pero yo creo que parte de ahí, desde la confianza. Y formar a los chicos que confíen en sus propios trabajos y que los chicos confíen de lo que están haciendo, creo que es lo indispensable. No tener miedo. Al fin y al cabo todos nos vamos a morir de algo. Entonces, no tener miedo. No tengan miedo, sean disciplinados, luchen por lo que quieren. Cuando uno quiere a una chica, uno hace todo lo posible por encontrarse. Y si uno quiere una profesión, hace todo lo posible por lograrlo. Cuando digo no tengan miedo, es que el miedo se lo pone uno, no se lo ponen los otros, ¿no? Miedo al fracaso. ¿Y qué? ¿Y qué? ¿Y qué? Ah, no, es que esa obra que usted hizo es mala. ¿Y qué? Pues sigo. Nadie nace aprendiendo, nadie nació caminando en dos pies, ¿no? Primero gateamos, luego ahí habrá un momento en donde caminamos y parte de la felicidad es hacer lo que uno quiere. Sí, pues yo soy feliz haciendo lo que a mí me gusta y ya, yo creo que eso no tiene precio. Eso no tiene precio. Y que lo aplauda, pues mejor. Y si uno puede vivir de esto, muchísimo mejor. Muchas gracias a todos los invitados que compartieron su conocimiento y sus experiencias con nosotros el día de hoy. Y muchas gracias a todas las personas que se unen con Conectados con la Cultura.